Muy bien, chicos, buenos días con todos. Entonces vamos a dar inicio con nuestra primera clase virtual para el área de ciencia y tecnología con este primer tema de lo que es la ciencia. Entonces vamos a empezar viendo qué es la ciencia y todo lo que a ella respecta, todo lo que a ella concierne, ¿no? Entonces, la ciencia. Vamos a ver lo que es el estudio de la ciencia, ¿no? Como vemos, chicos, entonces todo lo relacionado con la ciencia tiene que vernos con nuestra naturaleza, con viajes espaciales, cosas así, ¿no? Elementos que se utilizan, ¿no? Que utilizan los científicos o el método científico que también ya veremos, descubrimientos como robots, máquinas para el espacio, el movimiento de la Tierra y vemos que todas y cada una de estas cosas tiene que ver con la ciencia. Entonces vamos viendo, chicos, qué es la ciencia. Su concepto dice que es un conjunto de conocimientos y ahí es donde radica su importancia. Entonces vemos que la ciencia entonces es un conjunto de conocimientos, esa es su definición, ese es su concepto más exacto, la idea más correcta que se tiene. Y así es, chicos, es un conjunto de conocimientos entonces que el ser humano ha adquirido a lo largo de la historia. O sea que no es también, no es que sea reciente, no es que la ciencia sea de ahora, sino que la ciencia es algo que hemos venido, por decir así, acumulando desde hace mucho tiempo atrás, desde que el ser humano tiene conciencia y empieza a generarse interrogantes de él mismo, de su entorno, entonces ya vemos que ahí hace su aparición la ciencia, este término no tan hermoso que es objeto de nuestro estudio, que es la ciencia. Aquí nos da un ejemplito, por ejemplo, el consumo de quinoa, ¿no? Bueno, ya que es un ejemplo de lo que es ciencia y que se adquiere a través de la historia, por ejemplo, nuestros antepasados los incas consumían este tipo de productos, las bebidas de maíz, las bebidas de quinoa, entonces ellos se dieron cuenta de que era energizante, no lo consumían porque aparte de ser agradable, era también energizante, ya que antes las actividades eran netamente físicas, de gran esfuerzo físico, tanto las construcciones que ellos hacían, sus construcciones tanto de viviendas y construcciones también para sus ceremonias religiosas, requerían realmente de bastante esfuerzo físico y por tanto ellos tenían de que tener una alimentación bastante buena y entonces vemos de que ellos consumían este tipo de bebidas como la quinoa, la chicha, bebidas de maíz, entonces eh, vemos de que ellos utilizaron realmente el conocimiento para llegar a esas conclusiones de que, por ejemplo, esas bebidas eran energizantes. ¿Sí? Entonces ellos emplearon también de alguna manera sus conocimientos, ¿no? Este conjunto de conocimientos para llegar a obtener un resultado, algo que los beneficie, ¿no? Entonces vieron de que la quinoa era una bebida energizante que los favorecía, ¿no? Para el tipo de actividades que realizaban en ese entonces, que era bastante pronunciada la agricultura, la construcción, también los que estaban cerca a las costas, las pescas, y entonces era bastante demandante las actividades físicas que ellos realizaban, por lo tanto el consumo de energía era bastante considerable. Entonces, el conocimiento para que sea científico tiene que ser, acá vemos unas características que tiene que tener, porque no todo conocimiento es netamente científico, ¿no? Ahora, ¿no? Por ejemplo, que la tecnología ha aumentado, que ya también va a ser, también vamos a tocar lo que es la tecnología. Hay conocimientos que no son científicos, ¿no? Por ejemplo, de algún anime, por ejemplo, los que ven Ben 10, ¿no? Y si tienen alguna información, no quiere decir de que ese conocimiento sea científico, por ejemplo, ¿no? Vemos que las caricaturas o algo así nos generan conocimiento no científico, del tipo no científico. O, por ejemplo, también, a ver, ¿qué otro conocimiento no sería científico? Por ejemplo, la sazón de mi mami es la más deliciosa. Y puede que sí, ¿no? Pero el que la sazón de mi mami sea la más deliciosa, por ejemplo, porque emplea ingredientes mágicos. O porque lo hace con mucho cariño y dulzura. Que aunque suena hermoso y puede que sea así, no tiene un carácter sustentable, ¿no? No tiene un carácter científico no sostenible. Entonces, el conocimiento para que sea científico cumple con ciertas características, como que tiene que ser objetivo, verificable, falible y autocorregible. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. Objetivo, porque ya les dije, tiene que ser entonces de la vida real, no permitido de cosas empíricas o de cosas, por ejemplo, ficticias, como de un anime, de un dibujo. ¿No? En mis tiempos también habían animes, ¿no? Y ese conocimiento de esos hechos que acontecían ahí en el dibujo, esos hechos irreales,
entonces no se consideran como un conocimiento científico. Ese conocimiento no puede ser dado como válido para que sea un conocimiento científico. ¿Qué otro entonces, qué otra característica tiene que tener el conocimiento para que sea del tipo científico? Debe de ser verificable. Muy bien, o sea que al llevarlo a la realidad, tiene que verificar, tiene que satisfacer realmente con algo que se da. Por ejemplo, sea de un fenómeno, por ejemplo, yo quiero ver, demostrar algo, ¿no? Por ejemplo, el porqué del color verde de las hojas de las plantas, ¿no? Tiene que ser verificable en la realidad. O por ejemplo una premisa de que todas las hojas, ¿no?, de las plantas son verdes, pero yéndose a la realidad uno puede constatar de que no es así, porque hay plantas que tienen hojas de color rojizo, hojas de color morado, hojas de color azulesco, entonces no todas las hojas son verdes, porque sabemos de que lo que hace que las hojas sean verdes o que gran parte de las plantas sean del color verde, esto es debido a un pigmento llamado clorofila que está presente en ellas. Pero no todas las plantas ni todas las hojas presentan clorofila, que justamente son este tipo de plantas que le digo, de hojas de color un poco morado, un poco rojizo, que sí hay, que están presentes en suelos nitrogenados. Entonces no todas las hojas son verdes, no todas las plantas son verdes. Y bueno, pues esto sí es un conocimiento no científico, verificable más que todo, porque se puede ir uno a una realidad y verlo. Aunque parece no sonara de que fuera así, de que todas las hojas son verdes, esto es totalmente falso. Ya estaremos viendo por ahí algún ejemplito de hojas que son de otros colores, que no son netamente verdes, ¿no? Y esto se debe a que este tipo de hojas no presentan clorofila o presentan presentan nula clorofila en su composición, por eso es que no tienen este color característico de las demás hojas. Ahora, que la gran mayoría de hojas sean verdes, eso es correcto, ¿no? Y eso es también verificable. Podemos ir, por ejemplo, a un jardín o a un parque y vemos que en su gran mayoría, por decir casi la totalidad de las hojas, son verdes, a excepción de estos casos, ¿no?, que les digo, de esas hojas color rojizos, colores azulados, que también existen. Entonces son verificables, podemos en una realidad constatar de que esto es así. Muy bien. ¿Qué otra característica debe de cumplir el conocimiento para que sea científico? Tiene que ser falible. ¿Qué significa, chicos, falible? De que puede fallar, y eso es cierto, ¿no? O sea, la ciencia, si bien es cierto, se requiere de que sea lo más exacta posible y que pueda solucionar problemas de la sociedad, es cierto, pero también tiene esta característica de que puede ser falible. Un ejemplo, ¿no? Es que no todas las ciencias son formales, que ya vamos a ver las características de la ciencia, su clasificación, y vemos que hay ciencias que realmente no cumplen bastante con esa característica de falibilidad, o sea que pueden fallar. Un ejemplo, ¿no? Las ciencias sociales, que son las más propensas a esto, que ya lo vamos a detallar un poco más adelante. Un ejemplo, se sabe ya el año donde las culturas ocupan un espacio en la línea de tiempo. Por ejemplo, la Chavín, la Mochica y todas esas culturas que han aparecido, ¿no? Las culturas preincaicas. Pero, ¿qué pasa? Que cada una de ellas ya ocupa un lugar en el tiempo, están ordenadas por su antigüedad, pero ¿qué pasa si recién los arqueólogos descubren una cultura que era más antigua, por ejemplo, que la Chavín? Ahí entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cambiar la línea de tiempo y colocarla entonces, ya no va a ser más antigua, por ejemplo, la Chavín, sino que apareció una más antigua y hay que colocarla en el primer lugar. Entonces, de lo que se conocía, de que, por ejemplo, la Chavín fuera la cultura más antigua, entonces ya vemos de que eso puede cambiar. Entonces sí es falible, sí puede estar propensa entonces a que esta falle. No es que entonces esta cultura era la más antigua, sino que apareció una más antigua por los estudios, por los descubrimientos que se vienen haciendo. Entonces puede fallar, puede entonces tener esta característica. Y también la otra que tiene, que debe ser autocorregible. Entonces no es que entonces si vimos que el anterior de que podía fallar, entonces el conocimiento no vale, no tanto debe de ser así, sino que esta, por ejemplo, puede autocorregirse. Entonces, ¿qué hacemos? No es que entonces el resto de conocimiento de las culturas no valga, sino que solamente que hay que hacer en la línea de tiempo, corregir entonces de que hay una cultura más antigua que la que se creía inicialmente, que era la Chavín. Pero no por eso descartamos todo el conocimiento de las culturas que ya se conocían, como la Mochica, la Moche, ¿no? Solo porque apareció una más antigua que la que se consideraba que era la que estábamos viendo, que por ejemplo la Chavín era la más antigua, no porque apareció una que es más antigua, que dice que el resto del conocimiento hay que descartarlo, no, sino que solamente reordenamos o reagrupamos en la línea de tiempo y la ponemos de que es más
antigua, de que hay una cultura más antigua. Otro ejemplo también podría ser lo de los planetas. Durante bastantes años, en los tiempos en los que yo estudié, por ejemplo, se consideraba a Plutón como un planeta, pero recientemente se le sacó a Plutón como la clasificación de un planeta, puesto que este era un planeta que se iba degradando en el tiempo y cada vez se hacía más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta que llegó a un punto donde ya era demasiado pequeño y ya no se le estaba clasificando como planeta, sino como una estrella. Entonces el número de planetas se redució en uno porque Plutón ya no era considerado planeta. Pero después, años más adelante, se descubrió de que había 2 planetas más dentro de nuestro sistema planetario solar. Aparecieron 2 más. Entonces el número va cambiando. De lo que antes se conocía, ¿no? Con cierto número de los planetas de nuestro sistema solar, ahora va cambiando. Uno salió de ser clasificado como planeta y 2 nuevos fueron introducidos. Entonces, como ven, el resto de conocimiento no se descarta, sino que solamente se va corrigiendo. Corregimos nada más el número de planetas que hay en nuestro sistema planetario solar y entonces el conocimiento sigue hacia adelante, sigue habiendo nuevos descubrimientos y seguimos entonces. Otro puntito dice, la ciencia cambia con el tiempo y siempre se puede mejorar, y esto es correcto. Aristóteles decía, la sangre la produce el corazón, y Harvey dijo que el corazón solo la impulsa, no teniendo este segundo digamos, la razón, por decir así, algo más exacto, un conocimiento más exacto. Él, por la época que era mucho después de Aristóteles, pudo hacer un estudio más a fondo y darse cuenta con esa realidad. Obviamente se fue, lo constató, habrá hecho sus estudios y vio de que el corazón no era el que producía la sangre, sino el que solo la impulsaba. Muy bien, entonces, pero Aristóteles decía de que la sangre era producida por el corazón, pero más adelante vimos de que esto ha cambiado. Muy bien, es que justamente en el tiempo de antes la ciencia era muy empírica, no era muy rigurosa como ahora, por eso es que la ciencia también ha evolucionado. Como dice aquí, la ciencia en el tiempo no siempre mejora, está sujeta a cambios y siempre cada vez es más estricta y tiende a mejorar. Antes también había, por ejemplo, la creencia de que la ropa sucia y el lugar oscuro producía ratones. Se suena un poco chistoso, pero decían que de ahí se originaban los ratones, lo cual era falso, lo cual más adelante se constató que solamente los ratones lo aprovechaban como cama, a los cestos de ropa sucia, lo utilizaban para estar ahí, para hacer sus madrigueras, y no era que se producían, sino que solamente llegaban. Puede sonar un poco chistoso, un poco risorio, pero así era, chicos, como se manejaba anteriormente estos conocimientos, así era como se manejaba la ciencia, de manera muy empírica, muy solamente por la observación burda y sin constatar metodológicamente, se lanzaba un juicio y se establecía, ¿no? Pero vemos, como dice acá, la ciencia siempre mejora y cada vez, ¿no? Se hace más rigurosa y para bien, ¿no? Porque el conocimiento es más exacto, como acá en el corazón solo lo impulsa, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la clasificación de la ciencia. Vamos a ver cómo se clasifica la ciencia, chicos. Las ciencias se clasifican en 2 ramas principalmente, lo que es las ciencias formales y lo que es las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, que son las que estudian los entes concretos, ¿sí? Los hechos visibles en nuestra realidad, y las ciencias formales, que estudian los ideales, ¿sí? Los casos que solamente sirven para tener una referencia, pero las formales justamente son las más exactas, las más precisas, y por tanto las que están menos sujetas a cambio, como en los hechos reales. Porque, por ejemplo, acá en las ciencias fácticas están las ciencias sociales, acá, por ejemplo, está la antropología, la historia, que como les mencionaba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si aparece una cultura más antigua? Entonces, esta está más propensa a sufrir cambios, pero las formales no. Como son casos ideales, entonces son bien rigurosas, bien estrictas y bien, como su nombre lo dice, bien formales. Son ciencias más exactas, por decirlo así. Dentro de esta, por ejemplo, la matemática, la lógica, dentro de estas ciencias. Y nosotros sabemos de qué son. La matemática, por ejemplo, es un tema netamente ideal. Por ejemplo, si nos vamos a los números 1, 2, 3, son solamente ideas de cantidad. Por ejemplo, yo puedo relacionar una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, sí es cierto. Estos son reales, las manzanas como tal, que estudian las ciencias naturales, en lo que respecta a los frutos, es cierto, eso sí es concreto. Pero la idea de enumerarlas, de agruparlas, de cantidades 1, 2, 3, entonces eso pertenece a la ciencia formal, a la matemática.
Si yo tengo 2 manzanas y le agrego 3 más, entonces tendría un total de 5. Y eso es irrefutable, eso es así, es formal. ¿Pero por qué? Por la idea por lo que es un campo netamente ideal, formado, ¿sí? Entonces, estas ciencias sí son diferentes. Las ciencias naturales, por ejemplo, están sujetas a cambio. ¿Qué tal, por ejemplo, si se descubrió de que el escarabajo rinoceronte es el más grande que existe en la Tierra, pero que ahí sí descubren uno más grande más adelante, en estos años o quizás en algunos años posteriores? Entonces, esta ciencia también estaría sujeta a cambio, al igual que las ciencias sociales, como ya explicábamos el ejemplo de las culturas. Entonces, las ciencias fácticas vemos que son las más sujetas a cambio porque estudian casos reales, casos de la naturaleza, ¿no? Casos concretos, casos que podemos ver, que se dan en nuestro entorno, mientras que las ciencias formales son ideales, como la matemática y la lógica, ¿sí? De que son temas netamente abstractos, ¿sí? Muy bien, entonces esta es la clasificación, chicos, de la ciencia. Vamos a ver que esta clasificación de las ciencias vamos a ver ahora un poco más detalladamente, más puntualmente. Según su objeto de estudio, las ciencias fácticas estudian los hechos naturales a observar y se dividen en, muy bien, entonces, las ciencias fácticas que vimos acá en la anterior, ciencias fácticas que se derivan en dos, en naturales y sociales. Ahora vamos a ver, naturales. ¿Qué ciencias estudian? Las ciencias naturales, veamos. ¿Qué ramas tiene? Ahí vemos de que tiene, por ejemplo, la química, tiene lo que es la física, tiene lo que es la biología. Y cada una de estas con su subrama. La biología, por ejemplo, que estudia, qué sé yo, los vertebrados, y los vertebrados que estudia, por ejemplo, lo que es las 5 clasificaciones: aves, peces, mamíferos, reptiles y anfibios, y ven cómo se va ramificando cada vez más. La biología se deriva en un montón de ramas y cada vez cada una de esas ramas en subramas bastantes más. Las ciencias sociales, que estudia, por ejemplo, la antropología, la sociología, la economía. Y las ciencias formales que establecen el razonamiento lógico, ¿no? Ya vimos que eran las exactas, eran las que eran de carácter riguroso, y son la lógica y la matemática. Muy bien, excelente, chicos. Entonces ahí vimos un poco más. Entonces vamos a ver lo que es las ciencias naturales. Vamos a desglosar un poquito más las ciencias naturales. ¿Cuál es el campo de estudio? ¿Qué ramas tiene las ciencias naturales? Por ejemplo, ahí vemos que está la biología. La biología, que es el estudio de los seres vivos, por ejemplo, ¿no? Bastante importante. La biología, entonces, es la ciencia encargada del estudio de la vida y de los seres vivos. Importantísimo, ¿verdad? Que también va a ser objeto de nuestro estudio y más adelante lo vamos a desglosar bastante, lo que es la biología. La física también, que en lo que es años más adelante llevamos también un curso, por ejemplo, de física elemental, y es un estudio también bastante importante. La física es la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos naturales, estudia las propiedades del espacio, tiempo, materia y la energía, que es importantísimo, chicos, para el conocimiento. Gracias a la física se desarrolla también bastantes campos, por ejemplo, de la medicina, de la energética, de lo que es bastante, chicos, es bastante importante esta ciencia, como al igual de cada una de ellas, ¿no? Cada una tiene su campo y es realmente extenso y maravilloso. La química, chicos, la química, que es otra rama de las ciencias naturales, que se encarga del estudio de la composición, estructura, propiedades de la materia y las propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas, ¿sí? O sea que es un estudio también bastante interesante. Lo que es química también se lleva, chicos, el curso de química en años más adelante, cuando lleguen a secundaria, también se ve como una asignatura, así que muy bien, lo dejamos hasta ahí. La geología también, que es otra ciencia. La geología estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la Tierra. Muy bien, incluyendo los recursos que tiene esta, así que también es muy importante la geología. Desde que uno, ¿no? Desde que el ser ha pisado la Tierra, siempre ha tenido dudas de su entorno, ha tenido interrogantes que lo ha llevado a un estudio profundo y bastante pronunciado de su entorno, de la Tierra, y ya bueno, ahorita ya está establecida y se llama geología, su nombre es geología. Geo, que es la raíz griega de tierra, y logía, logos, que significa estudio. Cada una de estos de acá tienen una raíz que justamente permite saber, ¿no? Su campo de estudio. Y la ecología, como última rama entonces de esa clasificación de las ciencias naturales, tenemos a la ecología, que es una ciencia muy importante que estudia la relación de los seres vivos
con su medio ambiente. Muy bien, con sus respectivos factores, ¿no? Que permiten las interacciones entre ellos. Muy, muy importante también, chicos. Investigación científica. Ya vamos a ver, chicos, un poco más. Dejamos un poquito, chicos, de lo que es la ciencia y sus clasificaciones. Y nos vamos ya entrando a lo que es la investigación científica, el método científico y esto. Muy bien, la investigación científica. Es un conjunto de procedimientos para explicar los fenómenos del mundo que nos rodea. Este también es el concepto de método científico. ¿Ya, chicos? Este también es el concepto de método científico. Se guía por el método científico. Las principales características son: primero, que tiene un plan; segundo, que busca soluciones; tercero, parte de conocimientos preexistentes; es cualitativo y cuantitativo; obtiene resultados y se desarrolla en equipo. Muy bien, estas características tiene bastante claras. Otro punto que nos dice: tiene fines inmediatos o a largo plazo. Claro, porque cuando alguien va a ponerse al estudio de un problema o fenómeno, muchas veces los resultados no salen inmediatamente. Muchas veces los resultados salen en bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, el estudio de la radiactividad fue un trabajo de bastantes años, de casi toda su vida, de los investigadores que lo desarrollaron, los investigadores de apellido Curie. Ellos se encargaron del estudio de la radioactividad y les tomó realmente casi toda su vida el estudio de la misma. Y algunos conocimientos que sí demoraron, ¿no? Un poco menos. Por ejemplo, lo que es Isaac Newton cuando descubrió la gravedad. Entonces eso fue un conocimiento, digamos, de que lo desarrolló un poco más rápido, en un tiempo más corto obtuvo los resultados correctos, el dato correcto de la gravedad, hizo sus experimentos con las caídas de objetos y bueno, desarrolló entonces más rápido lo que es los resultados de esta ciencia, de este conocimiento, ¿no? De esta área de la ciencia. No le tomó tantísimos años. Si bien es cierto, sí se tenía interrogantes de por qué no cuando los objetos caen, ¿no? Sabían que los objetos caían, pero el estudio de la gravedad no fue hasta más o menos 1663 o 65 donde Isaac Newton constató realmente que existía la gravedad, una fuerza que atraía los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Con una aceleración constante de más o menos 9,90 y tanto de metros por segundo. O sea, los atraía con una aceleración constante hacia el centro de la Tierra. Por eso que todos los objetos caen hacia abajo, ¿verdad? Uno deja caer un objeto y siempre va a ser atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, como fue lo que dijo Isaac Newton. Muy bien. Vamos por la siguiente entonces diapositiva. El método científico. El método científico entonces es un conjunto de procedimientos y estrategias que explican un fenómeno y que dan solución a un problema. Estos dos entonces generan un conocimiento, ya que se enfoca en realizar esto. El método científico siempre trata de explicar un fenómeno o dar solución a problemas. Para eso, chicos, empleamos el método científico. Muy bien, es un conjunto de procedimientos, una serie de estrategias. ¿Para qué? Que lo empleamos para explicar un fenómeno o para dar solución a un problema, ¿no? Y gracias a esto que obtenemos conocimiento. Muy bien, porque entonces si vamos dando respuesta a los fenómenos o vamos solucionando problemas, entonces ya va dejando un conocimiento. Por ejemplo, cuando surgió lo que eran las enfermedades, como por ejemplo el sarampión y todas esas enfermedades, se fueron haciendo los estudios y llegaron a las vacunas. Llegaron a las vacunas, como también es el caso de la polio. Entonces, ya que se hizo por la necesidad que hubo realmente de la gente que enfermaba, se fue desarrollando entonces una serie de vacunas, entonces ya va generando un conocimiento. Y actualmente entonces ya no se padece ya casi por las enfermedades porque ya descubrieron una vacuna, ya se quedó el conocimiento, ya lo realizaron, entonces eso ya no tiene el mismo impacto, ya no tiene el mismo daño porque ya dejó el conocimiento. Muy bien, ya sabemos de que hay una vacuna, que hay que ponérsela para que entonces estas enfermedades no ataquen o no tengan el impacto en nosotros. Muy bien, entonces, el método científico tiene 6 fases o etapas, ¿no? Bastante marcadas, que se le ha reconocido, que son la observación, el planteamiento del problema, una formulación de hipótesis, experimentación, registro y análisis de datos. Algunos solo llaman registro de los datos nada más, y las conclusiones. Muy bien. Entonces la observación, que es el primer paso, porque obviamente, ¿no?
uno cuando va a hacer el análisis de un fenómeno, de un problema, lo primero que hace es tener una inspección de la realidad, de lo que se va a enfocar a estudiar, y lo primero que hace es enfocarse, ¿no?, en el problema o en su objeto de estudio, ¿no? El siguiente es el planteamiento del problema, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Ya observé algo, un fenómeno en la realidad, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí? Ya genera entonces la interrogante, ya sucede este planteamiento del problema, ¿no? Entonces, en base a ello, ya reconocí de que hay una interrogante acá, entonces, ¿qué sigue? Voy a darle respuestas, voy a tratar de darle respuestas. Muy bien, pero ¿cómo sé de que estas posibles respuestas que he dado son las correctas a solucionar el problema anteriormente planteado? Entonces esto tiene que ser puesto a prueba. ¿Por medio de qué? De la experimentación. Entonces por medio de experimentos voy a validar si es que realmente las respuestas o hipótesis que he dado son correctas. Muy bien, entonces como voy a hacer un experimento, voy haciendo mi registro de datos, mis análisis de los datos del experimento, muy bien, y en base a ello veo si es que veo cuál, ¿no?, es la que cumple con las hipótesis que me he planteado, cuál queda demostrada por medio de la experimentación y los datos obtenidos, y por haber analizado esos datos, cuál cumple, ¿no?, con ser concretamente ya por experimentación, no solo por las hipótesis, por las posibles respuestas planteadas, ¿no?, cuál es la que objetivamente cumple con dar una solución al problema inicialmente planteado. Y una vez que ya veo cuál de estas es la que cumple, ¿no?, con darle una solución concreta, correcta al problema planteado, esta vendría a ser mi conclusión o conclusiones. Muy bien. Entonces de eso trata, chicos, los 6 pasos o etapas del método científico, que ya también dentro de la actividad les pediré que me alcancen lo que es, por ejemplo, un ejemplo de lo que es el método científico, que pongan ustedes, describan un hecho en la realidad donde se emplee el uso del método científico para dar una respuesta a ello. Muy bien, entonces, continuamos. Destreza científica. ¿Qué es lo que hacen entonces los científicos para poder, digamos, dar una solución concreta, correcta a lo que ellos se plantean? Entonces, las más importantes son estas de acá: clasificar, estimar y medir, inferir, hacer y usar modelos, formular preguntas e hipótesis, recopilar e interpretar datos, experimentar, identificar y controlar la variable. Muy bien. Todas estas herramientas, chicos, a veces se emplean solo algunas, no siempre se emplean todas, ¿no?, pero todas son herramientas muy importantes a considerar para poder dar una solución a un problema lo más fidedignamente posible, lo más exacto posible, lo más correcto posible. Entonces, por ejemplo, estimar y medir, cuando se quiere, por ejemplo, saber cuál es el escarabajo más grande que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que realizar mediciones. Muy bien, ¿qué se hace entonces? Realizar mediciones, pero no todos los casos necesita realizar mediciones, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien quiere hacer un estudio de la lluvia y ahí no vas a realizar mediciones, ¿no? Hacer y usar modelos, correcto, formular preguntas e hipótesis. Vimos por el método científico que este es un paso, ¿no?, del método científico que sirve para plantearse, ¿no?, posibles respuestas al problema, así que es muy importante la experimentación, ni qué decir que es la que va a poner a prueba a nuestras hipótesis, que va justamente a evaluar a nuestras posibles respuestas para ver cuál concretamente es la que satisface al problema que se ha planteado inicialmente. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver, chicos, otro concepto importante, que es la tecnología. Muy, muy importante, chicos, este concepto de la tecnología, porque, muy bien, la ciencia vimos que nos da conocimiento, ya tenemos conocimiento sobre algo. Se hizo el estudio, nos planteamos nuestras posibles respuestas y todo, hemos tenido nuestra recopilación de datos y hemos tenido ahí y hemos visto cuál es la que se ajusta a dar una solución a nuestro problema inicialmente planteado, pero ahora entonces, ¿qué viene después? La aplicación de este conocimiento. Y a la aplicación de este conocimiento es a lo que llamamos tecnología. Tecnología dice que viene del griego, con estos grafos, que significa arte, técnica u oficio. Y de, bueno, este otro tipo de símbolos, que debe estar en griego si no me equivoco, que significa tratado o conocimiento. Entonces la tecnología puede definirse como el conjunto de conocimientos aplicados a un sistema productivo. Muy bien, entonces este, chicos, es el concepto más
más pegada a la realidad de lo que es la tecnología. Muy bien, que es la ciencia aplicada, un conjunto de conocimientos aplicados, pero conjunto de conocimientos que es la ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia aplicada de la tecnología? Entonces, el concepto de tecnología es un conjunto de conocimientos aplicados o la ciencia aplicada a un sistema productivo. Muy bien. Como cuando les mencioné, por ejemplo, cuando se hizo el estudio, por ejemplo, del sarampión, de la rubiola, y vimos de que realmente se hicieron los experimentos, se observó el problema porque había mucha gente que enfermaba de esto, que estaba padeciendo de esta enfermedad. Entonces fueron haciendo sus experimentos, se plantearon, ¿no?, sus hipótesis de por qué se daba, cómo se transmitía y una serie de cosas, ¿no?, que se hace de interrogantes que se hacen, ¿no?, cuando surge un estudio de este tipo, de lo que es el caso de enfermedades. Muy bien, se hizo los análisis, se experimentó, ahí se fue realizando una serie de fármacos que atacan, ¿no?, al ente que estaba produciendo esta enfermedad. Y bueno, y una vez de que tuvieron algo que efectivamente ataque a este agente que producía la enfermedad, entonces ¿qué se produjo? Una vacuna. Esto ya es tecnología. Una vacuna. Se aplicó el conocimiento, se hizo el estudio con los enfermos, se experimentó dándole diversos fármacos, ¿no?, diversos barbitúricos que vayan atacando este agente que ellos habían estudiado de que estaba pudiendo producir la enfermedad, y entonces al ir desapareciendo los síntomas, entonces ya fueron teniendo su conclusión, vieron qué medicamentos no eran los más efectivos contra ella, y entonces ¿qué pasó? Hicieron una vacuna. ¿Eso qué es? Como ya es la aplicación del conocimiento de la ciencia que anteriormente no habían hecho en los pacientes, entonces ya a la vacuna misma ya se le puede llamar como una aplicación, eso es tecnología. Muy bien, eso es tecnología. Actualmente, chicos, se está haciendo bastante experimentos por esto del coronavirus. Ya se hizo en animales primero, ya se sabe que es por un virus, por eso se llama coronavirus, el COVID-19, y ya se vio entonces de que es por esto, y ya empezaron a hacer los experimentos de las vacunas con animales. Ya están en su fase de prueba con humanos, pero para que se establezca como una vacuna tiene que pasar cierto tiempo, tiene que cumplir de que tiene que realmente mostrar resultados positivos en una serie de personas, tiene que llegar a un número, ¿no?, de casos óptimos, de resultados óptimos para que recién se establezca como tal. Pero entonces ya están en el desarrollo de la vacuna, eso es tecnología, están ya para la aplicación de esa ciencia y de ese conocimiento. De hecho, que han tratado con bastantes pacientes con coronavirus, han estado viendo, ¿no?, sus síntomas, han hecho todos los pasos, observación, se han planteado sus hipótesis, han ido a hacer los experimentos, han experimentado con ellos de qué posibles fármacos ataquen a ese virus, y no habrán hecho su registro y análisis de datos, y ya con sus conclusiones ya han ido a aplicarlo, como digo, primero a animales y luego a lo que es, ahorita ya están en la fase de aplicarlo a personas, pero hay tecnología. Muy bien, ya están ya en la aplicación de la ciencia, que ahora pasamos a lo que es, si es la ciencia aplicada, entonces ya hablamos de tecnología. Entonces, la tecnología surge entonces al incorporar nuevas ideas científicas a las actividades prácticas de la producción. La técnica solo alude al cómo se hace, ¿no? La técnica, la manera de cómo se haga, eso es justamente la técnica propiamente dicha, ¿no? Hay diversas técnicas, chicos, para lo que es la aplicación del conocimiento y diversas áreas. Por ejemplo, aplicación de conocimiento en lo que es, por ejemplo, para medicina, ya que hablamos de lo que es el tema del coronavirus un poquito. Entonces hay técnicas para lo que es la experimentación en medicina, hay técnicas para que es el empleo de tecnología en lo que es, por ejemplo, telecomunicaciones, en los celulares, por ejemplo, que cada vez fueron saliendo procesadores más potentes, más eficientes, ¿no?, y reduciendo su tamaño, que optimizaban, por ejemplo, lo que era el consumo de la energía. Los celulares han pasado, chicos, también, por ejemplo, por una larga historia, desde los celulares que antes eran unos tremendos más grandes que un ladrillo de techo de casa, a lo que son ahora unas simples estructuras planas en forma de tabletitas de chocolate, sí, pero que son más bien mucho más potentes aún, han reducido su tamaño y son mucho más potentes aún, con muchas más funcionalidades. Los celulares antiguos solo servían para comunicarse, para poder llamar y recibir llamadas, tenías que esconder una gran antena que tenían ahí para poder coger señal.
Los celulares actuales no tienen esa antena física, no hay que jalarle ninguna antena ni nada, pero sin embargo tienen muchísimas más funciones. Tienen buenas cámaras fotográficas que los anteriores obviamente no tenían, con las otras tenían pantallas monocromáticas, pantallas de un solo color. Los de ahora no son táctiles y son de muchos colores, o sea, se aprecia un contraste de colores bastante bueno en las pantallas actuales. Y no hay punto de comparación, chicos, entre la tecnología de los primeros celulares con lo que vemos actualmente. Entonces hay bastantes técnicas, chicos, para cada área donde se aplique tecnología. En cada campo hay diversas técnicas que obviamente son diferentes para cada rubro en los que estos sean empleados. Muy bien, entonces, tecnología: conjunto de aplicaciones, procedimientos y técnicas que permiten obtener un producto final. Ciencia y tecnología se desarrollan juntas, pero se diferencian. Vamos a ver las diferencias, chicos, a través de este cuadrito de lo que es ciencia y de la tecnología. El propósito de la ciencia, que es explicar, mientras que el de la tecnología es producir. Esto de acá quiere cosas. Esto de acá va a satisfacer necesidades por medio de darte el objeto. No solamente de que sepas el por qué, sino de que lo tengas realmente. De que puedas disfrutarlo, de que pueda ser ya algo traído a la realidad. Por ejemplo, mientras que la ciencia solamente explica, por ejemplo, la cura de ciertas enfermedades, la tecnología es las vacunas, lo que concretamente es el objeto, el dispositivo para dar solución al problema planteado. Muy bien, bien clarito, ¿verdad? La diferencia entre estos. El interés. El interés de la ciencia es siempre acercarse a la verdad, hacer el conocimiento lo más fidedigno posible. Y de la tecnología su interés es proveer comodidad, que cada vez, no, justamente la tecnología siempre nos facilita las cosas. Hemos escuchado eso de que la ciencia trata de facilitar las cosas, y es cierto, porque ese es su propósito o interés, ¿no? Es proveernos comodidad. El procedimiento de la ciencia, el método científico que ya lo habíamos visto, ¿no? Con sus 6 pasos. Muy bien, entonces ese es el procedimiento de la ciencia. ¿Y cuál es el procedimiento para la tecnología? Acá sí bastante. Acá hay bastante, y como le dije, ¿no? Para cada rubro, para el rubro de medicina, para el rubro de telecomunicaciones, para el rubro, por ejemplo, de la milicia, cada uno de ellos tiene sus diversos procedimientos, ¿no? Y como vemos, la ciencia, la tecnología sí necesita procesos sofisticados, ya que esta se encarga de producir, de darnos objetos, de darnos cosas realmente para satisfacer la necesidad o dar solución a un problema, así que sus procesos son realmente sofisticados, es algo un poco ya más extenso, más delicado. Muy bien, y los resultados. El resultado de la ciencia es darnos conocimiento. Muy bien, darnos conocimiento, mientras que de la tecnología es darnos los productos finales. Muy bien, por ejemplo, ¿no? La ciencia que nos dice, por ejemplo, de que por medio de los dispositivos celulares un concepto, ¿no? Nos da conceptos más que todo. Es un dispositivo que nos permite, ¿no? Por ejemplo, comunicarnos con personas a distancia y tener un mini organizador, por ejemplo, ¿no? De oficina. Ya, pero la tecnología se encarga de presentarte el celular en sí, ya sea de cualquier marca, Samsung, Huawei, qué sé yo, cualquiera, ya te presenta el producto final. No solamente de qué trata, sino que lo veas, que lo percibas, de que lo disfrutes, más dicho, de entregártelo como un producto real, tangible, no solamente como un conocimiento. Antes, por ejemplo, se dudaba de que se podía tener comunicación sin cables. Se veía como que alucinante, como que sacado de película nada más, no comunicarse sin ningún tipo de cableados o algo así, ya que el teléfono, antes de que existan los celulares, había los llamados teléfonos fijos, que algunos todavía lo tendrán, otros lo habrán visto nada más o sabrán de ello, de que eran unos teléfonos de alambre, eran alámbricos, contaban con un cable con el cual te permitía, no tenías que pegarte, ¿no? Pegar ese objeto, esa bocina a tu oído y la parte del micrófono a tu boca, y por medio de un alambre no llegaba a una caja, un registro, y así podías comunicarte con las personas. Pero los celulares no necesitan nada de eso, son tecnologías sin cero alambres, ¿verdad? Entonces, antes no se creía, chicos, de que ese tipo de resultados se podía obtener, que la comunicación libre de cables o de medios físicos era posible, pero vimos que en los tiempos, ¿no?, modernos se logró, se consiguió realmente, se hizo la comunicación inalámbrica por medio de los celulares, que también los celulares han ido evolucionando, también han mejorado bastante, de lo que, como les mencioné anteriormente, ¿no?, de ser unas cosas bastante grandes, unos objetos bastante dimensionados y pesados, al tamaño casi de un ladrillo, ahora tienen unas formas, ¿no?, bastante sofisticadas, bastante ergonómicas, bastante cómodas.
¿no? Y con muchas más funcionalidades. Entonces, la tecnología se encarga de darnos productos finales. Muy bien. Gracias, chicos, entonces por su atención. Ahí entonces hemos visto, chicos, bastantes ejemplos, conceptos de lo que es ciencia, de lo que es método científico, de lo que es tecnología. Muy bien. Y entonces no se olviden, chicos, de la actividad que estaré enviando después, chicos, de esta clase, para que me lo remitan hasta el día jueves en la noche. Muy bien, chicos, gracias por su atención.